Bueno, estábamos repasando justamente ahora unos tuits del expresidente Mauricio Macri respecto a una Cámara de Diputados dominada por el oficialismo. Ese fue el textual que acaba de expresar a través de las redes respecto de lo que se votó en la jornada de ayer. Bueno, no es que la Cámara de Diputados esté dominada por el oficialismo, lo que por otra parte no es cierto. Simplemente lo que ha ocurrido en la Argentina, cosa que Macri parece no acostumbrarse, es que hubo una elección. Y en esa elección ganó determinada fuerza política, en este caso el Frente de Todos, pero a pesar de eso no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. El presidente lo sabe, no es que lo ignora muchas cosas, pero esto no lo puede ignorar. Nosotros tenemos 117, 118 diputados y cada ley que tenemos que llevar adelante, ustedes lo saben los televidentes, implica un esfuerzo para llegar a consensos, acuerdos con otros sectores políticos. Lo que sucede es que en este caso específico, que es el robo no disimulado, porque fue poco disimulado, que Macri le hizo a los fondos nacionales para regalárselos a su amigo Larreta, agravió a muchos sectores de la República, no solamente a quienes nosotros representamos. Prácticamente agravió a todas las provincias argentinas, porque esos recursos que Macri le saqueó a la nación en su momento, porque Macri no solamente nos saqueó a los argentinos con la deuda externa, también hubo un saqueo interno que practicaron el tridente Macri, Larreta y Vidal. Y en este caso, esto que ocurrió es parte de ese saqueo de fondos nacionales. Bueno, esos fondos nacionales fueron distraídos o dedicados a funciones en el ámbito de la capital federal en detrimento del resto de las provincias o de las políticas nacionales. Porque aquí de lo que se trata es de lo siguiente, para tratar de hacer un hilo que permita a todo el mundo interpretar lo que está pasando. Cuando se transfiere la policía de la Policía Federal o un segmento de la Policía Federal a la ciudad, la ley se compromete, la ley de transferencia se compromete a que la nación va a aportar un determinado número de fondos, un porcentaje de fondos para financiar ese traspaso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Macri gana la elección en el 2015, no deja pasar muchos días, en los primeros días del 2016, aumenta ese número mucho más allá de lo que estaba estimado. Lo que estaba estimado y estipulado es lo que hacía falta para financiar ese traspaso de la policía. Y él lo aumenta brutalmente. Estaba en 1,40 sí, de los recursos, y pasa a 3 y pico, creo que 3,25. Durante todo ese periodo, el gobierno de Macri, el gobierno de Larreta, 2016-2020, fue ilegalmente, porque se hizo a través de un decreto, ilegalmente beneficiado con esos recursos. Ahora bien, ¿para qué fueron utilizados esos recursos? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Bueno, supongamos que fueron utilizados para exclusivamente el financiamiento del traspaso de la policía. Si uno hace un estudio del costo de ese traspaso, claramente eso no ocurrió. Ese excedente, Larreta lo utilizó en su propio beneficio en muchas actividades que fueron, reitero, en detrimento del resto de la sociedad. Por ejemplo, el arreglo de veredas en la ciudad de Buenos Aires era el equivalente al total del presupuesto que tiene el municipio de Quilmes, un municipio con muchos habitantes y con muchas necesidades y carencias. Y en el caso de la policía de la ciudad, efectivamente eso le permitió al gobierno de la ciudad y a Larreta exhibir como un logro que la policía de la ciudad era la que mejores salarios tenía en materia de fuerzas de seguridad. Y es cierto, eso fue en detrimento de lo que quedó de la Policía Federal, que prácticamente fue desguazada y degradada. Efectivamente, el resto de las policías del país, para que Larreta pudiera pagarle buenos salarios a esta policía que ha montado en la ciudad de Buenos Aires y que la ha montado alrededor de una cultura represiva, el resto de las policías, es cierto, cobraban muy por detrás de lo que cobraban los agentes de la policía de la ciudad. Por eso tuvieron tantos postulantes que venían de otras fuerzas. Por supuesto, si usted comparaba el salario de un policía de la provincia de Buenos Aires
con el salario de un policía de la ciudad. El de la ciudad ganaba bastante más, pero con menos riesgo. Mucho más riesgo tenían y tienen las policías que actúan en otros territorios. Pero bueno, de esta manera se fue financiando esta ciudad, y particularmente en el caso de la policía de la ciudad, habría que preguntarse dónde y para qué se destinaron esos fondos. Yo recién decía, la policía de la ciudad fue moldeada culturalmente para la represión. Y efectivamente es así. Cada vez que algún sector de la ciudad de Buenos Aires, alguna actividad, incluso no solo de trabajadores que no son estatales, sino de trabajadores estatales, ha tenido que reclamar, ¿con qué se ha chocado? Con la represión de la policía de la ciudad. Todos nosotros tenemos en nuestras retinas la imagen de la represión a enfermeras y enfermeros, que por otra parte la Reta no le da la categoría de tales, no lo reconoce como profesionales de la salud y por lo tanto cobran salarios de miseria. Fueron duramente reprimidos no hace mucho. Sí. Nos encontramos con médicos que fueron reprimidos, docentes que fueron reprimidos, y bueno, y últimamente la represión brutal que desataron sobre la gente que había ido al velorio de Maradona sin ninguna justificación, cosa que te puedo asegurar, no solamente por lo que dicen los medios, sino porque yo estuve presente a las 4 de la tarde en la esquina de 9 de julio de Avenida de Mayo, cuando se desató una de esas brutales represiones que dio motivo a que el ministro del Interior tuviera que rápidamente hacer un tuit que permitió que la policía de la ciudad dejara de apalear a la gente, gasearla, tirarle postas de goma, etcétera, etcétera. Pero además, perdón, Gallego, pero además de eso hay que preguntarse también otras cosas respecto a la policía de la ciudad. La policía de la ciudad ha sido la que más agentes proveyó al espionaje ilegal del macrismo. Casi todos los que han sido detectados como espías de calle en esa política de persecución sistemática a través del espionaje ilegal y la persecución política, que fue una política de Estado de Macri, la Reta fue el que le proveyó la mano de obra. Si todos recordamos quiénes integraban ese famoso grupo de los Super Mario Bros. Y casi todos los espías de calle que han sido detectados, denunciados y que hoy están en la justicia, son todos de la policía de la ciudad. Es más, cuando Macri deja el gobierno, siguieron en la policía de la ciudad. La policía de la ciudad los reabsorbió, los tenían en comisión en la AFI. Es decir, la Reta les proveyó buena parte de la mano de obra del espionaje. Y esto lo digo porque a continuación les voy a decir algo que para ustedes va a constituir una primicia, pero va a ser una primicia también para el resto de los medios de comunicación. Decilo. No, por eso, déjame que siga con el hilo. Un minutito, no te pongas ansioso. Entonces, primera cuestión, ¿para qué sirvieron esos fondos para la policía de la ciudad? ¿Para mejorar la calidad del servicio de seguridad? No siempre. Sirvieron, entre otras cosas, para financiar estas maniobras de espionaje ilegal. Y te voy a decir por qué les voy a dar una primicia. Porque estas maniobras continúan. En este caso, en la policía de la ciudad. La policía de la ciudad, en el año 2017, se dirigió a la oficina de escuchas, la DAJUDECO, que es la oficina de escuchas que depende de la Corte, para decirle, perdóname que cambie de anteojos, pero tengo problemas, no uso bifocales, para decirle, en una nota que mandó el jefe de la policía, mediante la cual se pone en conocimiento de esa dirección, es decir, de la oficina de escucha, para simplificarlo, la posibilidad de contar con servicios específicos relacionados con la intervención de comunicaciones. Esto es lo que la policía de la ciudad le comunica. Y en otra nota, que acá está y pueden ver ustedes el logo de la ciudad, sí, vuelve a ratificar que compraron equipamiento para intercepción de comunicaciones, algo que es absolutamente ilegal y no puede estar en manos de una fuerza policial. O sea que hoy te pueden escuchar. Y espera un poquitito, que vamos por un poquito más. ¿Para qué siguen usando estos fondos destinados a montar aparatos de espionaje ilegal? En el caso de la Procuración de la Ciudad, que encabeza el señor Maíquez, que ha estado complicado
en ese plan sistemático que llevó adelante el gobierno de Macri de espionaje ilegal y de persecución política, ha incorporado en una división que se llama de investigaciones judiciales personajes que vienen del espionaje ilegal. Por ejemplo, uno de ellos que ha incorporado recientemente es un señor que aparece en la causa de D'Alessio. En una conversación el señor D'Alessio le dice a Patricia Bullrich: hola Patricia, espero que estés bien, vengo de Rosario, tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos de los integrantes de la Cámara de los Monos, etcétera. ¿Cuándo nos vemos? Un beso. Y entonces le contesta Patricia: ok, podés reunirte con Bonini y le das el material, o sea, las escuchas, y después nos vemos nosotros. Bueno, este señor Bonini, que era director de seguridad del Ministerio de Patricia Bullrich, está hoy, el que recibe escuchas ilegales, está en la causa, el que recibe escuchas ilegales de D'Alessio, de ese sinvergüenza, está hoy en la Procuración de la Ciudad. Y hay muchos otros miembros que me voy a reservar los nombres, pero si me los exigen dar desde el gobierno de la ciudad, se los voy a dar con todo gusto, de la ex AFI de Macri, de la que hizo persecución política, que se han incorporado ahí a la Procuración. Algunos de ellos que tenían altos cargos en la AFI y también están mencionados en las causas de espionaje ilegal. O sea, que entonces hoy te pueden escuchar. O sea, que hoy tienen entonces todos los ciudadanos de la ciudad, escucharte. a ver, los ciudadanos de la ciudad deben saber que el señor Larreta financiaba con estos fondos el espionaje ilegal de su compinche Macri y ahora financia con estos fondos la estructura de espionaje ilegal que funciona en la propia ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires que además tiene desaparecido hace casi 2 años, como ustedes recordarán, un policía de la ciudad con el que nunca se dio, que ha desaparecido, se lo tragó la tierra, que nunca dio una explicación el señor Larreta, ni el señor Santilli, ni nadie que tenga que ver con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que seguramente, por lo que se ha sabido, estaba vinculado o conocía episodios de esta naturaleza. Entonces no es solamente que bajo la máscara de fondos para la seguridad se excedieron en aquello que efectivamente en su momento la ley establecía, ampliándolo por un decreto ilegal de Macri, sino hay que preguntarse para qué eran esos fondos dirigidos a la policía de la ciudad. Es muy grave lo que está mencionando, Leopoldo. La verdad es muy grave que estas personas sigan dentro de la estructura de lo que es la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es todo grave. Pero además, a mí me parece preocupante la forma en que ayer Horacio Rodríguez Larreta lo comunicaba a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porque se hablaba de varias cuestiones que después quedan confusas. Usted acaba de mencionar, bueno, y esto es cierto, esos fondos se transfirieron por decreto. Y la verdad que ahora esto se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Y de todos modos es presentado ante los habitantes de la ciudad como si se estuviera cometiendo una ilegalidad dentro de un Congreso que lo que hace es trabajar y en todo caso discutir cómo se corrige esta situación. Pero por otro lado con algunas declaraciones como que se quiere sacar la policía de la ciudad de Buenos Aires, que los habitantes van a estar cada vez más inseguros. ¿Qué le parecieron las palabras ayer de Larreta? Porque la verdad, para cualquier habitante que no está al tanto del tema de fondo, bueno, resultaba como alarmante, ¿no? Como mínimo. A ver, Larreta es un cínico y un mentiroso como Macri. Yo siempre he dicho que la única diferencia entre Larreta y Macri es que Larreta no necesita peine y se levanta un poco más temprano que Macri. Pero son exactamente lo mismo. Larreta, Macri y Vidal son los que arruinaron la Argentina. No se hacen cargo. A ver, Macri tomó un préstamo por 45.000 millones de dólares a sola firma. Con el Fondo Monetario, ¿pasó por el Congreso eso? No, no pasó por el Congreso. Ahora sí va a pasar con nuestro gobierno por el Congreso la discusión de la deuda externa y la discusión del eventual acuerdo con el Fondo Monetario. Está la ley para que esto sea así de aquí en adelante. Macri le dio por sola firma efectivamente estos recursos al señor Larreta, que no solamente lo volcó en estos chanchullos, lo volcó en un aparato fenomenal que pretendía sobornar los medios de comunicación, por eso ha tenido durante todos estos años la impunidad que ha tenido Larreta. Y Macri, por sola firma, cuando ya había perdido la elección, entre octubre del año pasado y diciembre, cuando tuvo que entregar el poder, esto también
ustedes lo recordarán, pero no lo recuerdan la mayoría de los ciudadanos. Sí. Antes de irse, de manera ilegal, porque está previsto que no se puede hacer, y por eso este tema está en la justicia, le regaló a Larreta, para los negocios inmobiliarios que comparten, porque esa sociedad debería llamarse Inmobiliaria Larreta Macri, le regaló infinidad de terrenos nacionales, playones de ferrocarriles, etcétera, a Larreta, o ustedes no lo recuerdan. Sí. Le traspasó 31 propiedades que valen millones y millones y millones de dólares, que eran propiedades de la nación, es decir, de todos nosotros, de los habitantes de la ciudad y de los habitantes de Jujuy, etcétera. Le traspasó, le regaló a su amigo y socio Larreta, que a su vez le traspasaba esas propiedades a Calcaterra, le traspasaba esas propiedades a Caputo, 31 propiedades que valen millones de dólares. Bueno, fue tan grosero, porque lo hizo entre el momento que perdió la elección, firmó algunas escrituras de traslación de dominio 24 horas antes de dejar el poder en favor de su amigo Larreta. Bueno, ¿por qué? Porque ya se les habían acabado los terrenos para vender en la ciudad. Larreta liquidó, y esto lo tienen que saber claramente los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que son los perjudicados, tanto los de hoy como los de mañana, sobre todo los chicos jóvenes, que aquí se liquidaron en la ciudad 500 hectáreas de espacio verde para que Larreta y sus amigos hicieran negocios. Y ahora incluso quieren entregar el río, quieren vender el río, debe ser uno de los pocos países del mundo que va a vender el río. Leopoldo, Violando la propia constitución de la ciudad, en el caso de Costa Salguero, donde quieren hacer un complejo privado con edificios de 8 y 18 pisos de altura, para ponerle un muro entre el río y la ciudad.